Buenos días, doctor. Buenos días, compañero. Buenos días, señores de la terna. Como parte del proyecto de graduación de posgraduación, les presento la alternativa técnica y financiera de la modernización de una central hidroeléctrica y su relación con el mercado mayorista de energía nacional y regional, sustentado por Armando Godoy Andino. Capítulo 1. Planteamiento de la investigación. Planteamiento del problema. La incertidumbre en la rentabilidad de la inversión en proyectos de repotenciación y modernización de una central hidroeléctrica en Honduras es cada vez mayor por la implementación de las nuevas reglas del mercado eléctrico regional y la ley de industria de la energía eléctrica. Surge la interrogante: ¿cuál es el nivel de riesgo financiero y factores de inversión que afectan la rentabilidad esperada en comparación con sus similares de la región o de Guatemala en los proyectos de repotenciación y modernización de una central hidroeléctrica en Honduras en el 2021? Preguntas de investigación. ¿Qué factores mínimos influyen en la inversión de proyectos de repotenciación en contratos con la Ley General de la Industria Eléctrica y del Mercado Eléctrico Regional y qué determina su susceptibilidad para la ejecución? ¿Qué riesgo hay que analizar para evaluar la rentabilidad del proyecto de inversión de energía en andamiento desde el punto de vista cualitativo y del cuantitativo? ¿Cuáles serían las modificaciones o propuestas para que el proyecto se considere rentable tomando como base los precios competitivos del mercado energético regional? ¿Qué beneficios obtendrían las empresas, las partes involucradas y el mismo Estado al respecto de los contratos de inversión de repotenciación de plantas hidroeléctricas existentes? Objetivo general: contribuir a analizar la rentabilidad técnica financiera de proyectos de repotenciación y modernización de una central hidroeléctrica mediante un estudio técnico financiero determinando algunos de sus indicadores financieros y probabilidades para toma de decisiones apropiadas en un mercado energético nacional y regional. Objetivos específicos: identificar los factores claves para tomar riesgos y oportunidades de negocio por las empresas en los contratos de inversión con vista a la aplicación del mercado de energía nacional y regional. Analizar las variables de valoración de inversión en proyectos de repotenciación. Mostrar alternativas y experiencias de otros países donde se han logrado realizar procesos de inversión similares. Contribuir a establecer los parámetros de dónde se encuentran los riesgos y sus probabilidades que modifican el comportamiento de posibles rentabilidades esperadas. Proponer una alternativa técnico-financiera necesaria a los inversionistas para la toma de decisiones correctas y en futuros proyectos semejantes nacionales y regionales. Justificación del problema. Con la nueva Ley General de la Industria Eléctrica viene una esperanza para las empresas que están interesadas en participar en este mercado, que evitar para la economía unos precios competitivos dentro y fuera del país de Honduras, aunque este es uno de los que está más atrasado en el fortalecimiento de esta ley a nivel regional y en los tipos de contratos de comercialización de energía que pueden surgir de manera a llamar la inversión nacional e internacional. Capítulo 2. Marco teórico. Situación del macroentorno. El agua, como la fuente renovable por excelencia y quizás la forma más antigua de aprovechamiento de energía, está ampliamente distribuida por el mundo y según POSO 2002 existen potenciales en cerca de 150 países y aproximadamente 2/3 de su potencial económico y factible permanece sin desarrollar y se ubica mayoritariamente en los países en desarrollo donde su capacidad de generación es más urgentemente requerida. En Asia, en un 28%, en América Latina el 20%, en África 16%, en Norteamérica el 16%, Rusia un 11%, Europa 7% y Oceanía un 2% según el Banco Mundial 2010. Situación del microentorno. Con motivos como aumento de la demanda de energía en el ámbito nacional que ha crecido anualmente entre 3.5 y 5% según el INE, lo que ha evolucionado que la inflación interactual se sitúe en 4.33% al cierre del 2017 según el Banco Central de Honduras del 2019. Hasta años recientes el poder del mercado de la energía era controlado únicamente por la empresa estatal de la capacidad de influir sobre el precio y la cantidad, evitando el desarrollo, mejor dicho, limitando el desarrollo del país. Los complejos hidroeléctricos más antiguos de Honduras se encuentran ubicados en la zona del lago Yohoa, el cual es necesario su consideración para una repotenciación y modernización de sus plantas. Teorías de sustento. El análisis de evaluación de riesgo en realidad es una simulación de probabilidades basada en una técnica de simulación Monte Carlo, que es una metodología mediante la cual se procesa la incertidumbre que influye en las principales variables proyectadas en modo de pronósticos. El ciclo de vida de un proyecto. Los proyectos tienen ciclo de vida predecible, los cuales pueden ser utilizados para reducir el riesgo o mejorar la posibilidad de alcance del éxito. Contratos de comercialización de energía o a término, contratos por diferencia con curva de carga, contratos de opción de compra de energía, contratos por diferencias por la demanda faltante, contrato de energía generada. Metodologías aplicadas. El valor presente neto, VAN, la tasa interna de retorno, TIR, y el costo promedio ponderado de capital, WACC.
El marco legal. En el marco legal de Guatemala, con el administrador de mercado mayorista, AMM, Mercado Eléctrico Regional, MER, la Ley General de la Industria Eléctrica y su reglamento. Capítulo 3. Metodología. Con ello tenemos la matriz de congruencia metodológica, donde determinamos las variables independientes y la variable dependiente, como plan de análisis técnico-financiero para la ejecución de un proyecto de repotenciación y modernización de una central hidroeléctrica. Hipótesis. Hipótesis de investigación, hipótesis nula y hipótesis alternativa. Hipótesis nula, los recursos o inversión no influyen en la rentabilidad en proyectos de repotenciación o modernización en hidroeléctricas. Enfoques y métodos. Enfoque. El estudio se desarrolló bajo un enfoque mixto predominando el enfoque cuantitativo. Los métodos inductivo, deductivo, analítico, sintético, histórico, comparativo, explicativo y descriptivo fueron utilizados en la investigación. Diseño de investigación. Se identificó el problema, se formuló los objetivos, se hizo el marco teórico, la metodología de la investigación, se hizo resultado y análisis de información, conclusión, recomendaciones, aplicabilidad, informe final. Población, muestra y unidad de análisis. Población. La población que se estudia es el número de personas conocedoras del tema que han trabajado directamente en los últimos 10 años del mantenimiento mayor. La muestra. Para recolectar la información se seleccionó la muestra no probabilística de conveniencia para las 10 tipos de personas profesionales con experiencia. La unidad de análisis es una central hidroeléctrica de 20 megawatts. Técnica. La entrevista al ingeniero mecánico que participó en el último overhaul o mantenimiento mayor de las centrales hidroeléctricas de Honduras. Encuestas al personal que participó en este mantenimiento mayor y otras personas relacionadas con la industria eléctrica. Procedimientos. Se determinaron las fuentes, se identificaron la localización de las fuentes, se identificó el procedimiento para la recolección de los datos, se aplicaron los instrumentos, se analizaron los datos recolectados de acuerdo al tipo de factor de riesgo para la inversión. Fuentes de información. Las primarias son las entrevistas, los cursos de AMM, de SECACIER, de AGER, de SECACIER relacionados a análisis del sistema de potencias y financieros. Secundarias, artículos de ingeniería y finanzas, revistas de ingeniería, periódicos, administrador del mercado energético, leyes nacionales, códigos y reglamentos energéticos, tesis y doctrina. Capítulo 4. Resultados y análisis. Para el factor de confidencialidad se realizó la siguiente pregunta. ¿Puede la institución perder ventaja competitiva por el mal uso de la información del proyecto? El hallazgo encontrado es que la confidencialidad es importante con 80% como factor de evaluación de riesgo para que el proyecto tenga el éxito deseado. La tendencia es creciente por lo que el resultado del estudio del proyecto es viable. Para el factor rentabilidad se realizó la siguiente pregunta. ¿Se ha identificado el centro de costos del proyecto? El hallazgo encontrado en la pregunta de la encuesta representa un 90% y es el reflejo que la identificación de los costos de la obra a ejecutar es importante. La tendencia es creciente a medida que se conozca con exactitud los costos relacionados, por lo que con este resultado el proyecto es viable. Para el factor externo se realizó la siguiente pregunta. ¿Están los contratos vigentes para la ejecución del proyecto? El hallazgo encontrado es que existe una alerta temprana del 20% de no tener contratos de energía. La tendencia es también creciente en la existencia de los contratos de energía, ya que a medida que las regulaciones del mercado se vayan cumpliendo y no tener una relación comercial estable, esta va reduciendo su riesgo. Vencidas estas fuerzas externas, el proyecto es viable. Resultados de la entrevista. Factores. Existen muchas acciones que tienen que considerarse para la inversión, especialmente determinar la inversión o reinversión inicial o CAPEX, ya que el mercado de energía es bastante exigente y diariamente los precios están cambiando, por eso es necesario verificar con antecedencia los rendimientos esperados y así ser posible que se determine un análisis de probabilidades de rendimiento y saberlo proyectar para reducir el tiempo del retorno del capital. Diagrama de Chicagua. Mediciones, material, mano de obra, medio ambiente, métodos, máquinas para dar el plan técnico financiero. Análisis estadísticos. Una vez realizada la encuesta se obtuvo una calificación total del análisis del riesgo de la inversión, arrojando la siguiente matriz de todas las variables, teniendo como variable dependiente la rentabilidad. Una vez encontrada la ecuación econométrica de la rentabilidad con todas las variables analizadas, podemos ver que los valores T estadísticos son menores que 3, por lo tanto no es significativamente estadístico, y la probabilidad son mayores que a 0.5, lo cual se rechaza la hipótesis
nula, H0. También es comprobado a través de la variable Herzberg, que es 0.20, que es mucho mayor que 0.05. Por lo tanto, se comprueba que se rechaza la hipótesis nula. Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. Con la identificación de los factores clave para tomar riesgos y oportunidades de negocio por las empresas en los contratos de inversión, con vista a la aplicación de mercado de energía nacional e internacional, fueron claves para el inicio de la investigación y del análisis técnico-financiero. El análisis de las variables cualitativas propuestas de valoración de inversión de proyectos de repotenciación para el cumplimiento de la ejecución son uno de los métodos para poder determinar los problemas en el incumplimiento de los contratos de energía. Al mostrar alternativas y experiencias de otros países donde se han logrado realizar procesos de inversión similares, contribuyó para tener un punto de referencia de estudio. La contribución a establecer los parámetros de donde se encuentran los riesgos y sus probabilidades que modifiquen el comportamiento de posibles rentabilidades esperadas ayudan a facilitar a determinar por medio de una alerta temprana cuáles serían estos parámetros que pueden perjudicar en su análisis de inversión en este tipo de proyectos. Con una propuesta de estudio como la presente y usándolo como ejemplo, con énfasis en variables cualitativas y cuantitativas como una alternativa técnico-financiera necesario a los inversionistas, facilita la mejor comprensión para la toma de decisiones correctas y en futuros proyectos. Recomendaciones. Al contribuir al análisis técnico-financiero de un proyecto de gran envergadura como es una repotenciación y modernización de una central hidroeléctrica, es recomendable que el EPCista tenga bien claro usar todas las variables en esta investigación como mínimo, especialmente el alcance de la obra y realizar con antecedencia el estudio de costos de inversión de bienes y servicios CAPEX. El entendimiento de estudios estadísticos, así como saber los diferentes contratos que se rigen en la ley del mercado energético regional, es otro factor clave para que, en conjunto con un análisis financiero, se pueda mejorar a reducir la incertidumbre. Capítulo 6. Aplicabilidad. Propuesta. Estudio técnico financiero para la ejecución de un proyecto de repotenciación y modernización de una central hidroeléctrica con los siguientes planes. Plan de identificar la falla en el sistema existente, plan para determinación de la inversión en los sistemas a repotenciar y modernizar, plan para determinar el capital de trabajo, plan para establecer el tipo de endeudamiento, plan para determinar los factores de riesgo y criterios de decisión. Plan de identificar las fallas en los sistemas existentes. Para ello se utilizó una muestra de análisis de aislamiento promedio anual de un generador de 20 MW para la comparación con el fabricante. Se utilizó una variable dependiente el aislamiento y como independiente el número de arranques, lo cual arrojó valores de la T estadísticos no significativos, con un valor de 1.24 menor a 3 y con una probabilidad de 0.22 que es mayor a 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis que el aislamiento depende del número de arranques. No existe relación entre el número de arranques y el aislamiento. Además, se debe analizar otras variables como el tipo de aislamiento y el nivel de fallas al cual ha sufrido durante todo el tiempo. Plan para la terminación de las inversiones de los sistemas a repotenciar o modernizar. Estimación de la inversión para la repotenciación. Para ello se va a utilizar gastar en represas, la tubería de conducción, la casa de máquinas, las turbinas y el montaje, el imprevisto y daños para la venta, la gerencia y administración, gastos preoperativos, los gastos de organización, con un total de 167.645.046,75 lempiras, con su equivalente a $6.876.334.98. Plan para determinar el capital de trabajo. Contrato de comercialización de energía y de potencia. 4 tipos de contratos: opción de compra, diferencia de demanda faltante, energía generada, curva de carga. La empresa se encuentra en un factor de potencia nodal del 0.97, tuvo un ingreso de potencia de $113.400, un ingreso por energía de $2.721.600 y hubo un mercado a término con una pérdida de $176.256. Los gastos de operación y mantenimiento de $73.831.01, los gastos de administración por $135.849.06, los gastos de operación y mantenimiento por un valor de $132.895.82. Plan para establecer el tipo de endeudamiento. Fuentes de financiamiento. Después de realizar las negociaciones con los bancos, tal como se muestra en la tabla, la propuesta financiera para el proyecto incluye las siguientes condiciones: un préstamo a 12 años plazo con un año de gracia por
$6.876.000 a una tasa del 9.3%, una línea de crédito para capital de trabajo de $500.000 al 8% anual. La emisión de acciones preferentes con un rendimiento de 13.5% a retirar en el 2031 con un cargo de administración anual de $5.000. Un requerimiento de saldo mínimo de efectivo de $500.000 sobre el que se pagará el interés del 3.5% anual y una cobertura mínima del servicio de deuda de 1.1 en el escenario base. Plan para determinar los factores de riesgo y criterios de decisión. Factores de riesgo. Como parte de los factores que podrían afectar el desempeño del proyecto de la repotenciación y modernización, se han establecido factores de uso de la capacidad instalada, pérdidas estimadas de transmisión, el ajuste de precio de la inflación, la variación en el tipo de cambio, tasas de interés, porcentaje de la deuda o inversión, las salidas de programación de la central de manera que no pueda generar los ingresos esperados, lo que da un valor promedio y una desviación estándar usando la teoría de la volatilidad. Los criterios de decisión son la TIR, la VAN, la inversión, índice de retorno del proyecto y de los recursos propios, así como la cobertura de deuda, de manera a generar el valor al proyecto, como se puede observar en la siguiente tabla. El flujo de proyecto en su última línea con un valor de $2.537.161 de excedente. Presupuesto general de la propuesta. En el análisis de presupuestos se utilizaron 75 días con personas especialistas al alquiler de equipo, herramientas, dando una totalidad de $3.993.046.75. Análisis financiero. Para proceder con la aprobación del financiamiento, los bancos generalmente establecen la necesidad de considerar no solo el cumplimiento de las condiciones de reserva de efectivo de cobertura de servicio de la deuda en el escenario base del proyecto, sino que también tomará en consideración el perfil de riesgo del proyecto. Entre los puntos a considerar se requiere establecer el costo de capital para este tipo de proyecto y la estructura óptima de financiamiento, que para el estudio se presenta en la tabla siguiente, con un buen apalancamiento y una beta apalancada del 3.8% con un WACC de 11.64%, menor que la TIR del proyecto del 17.4% y al final un rendimiento al capital de energía del 31%. Todo esto bajo la teoría de la volatilidad del valor en riesgo. En el estado de resultado tenemos como variable el factor de carga de un 90%, las salidas previstas de un 3%. Como ingresos tenemos la facturación de potencia y la facturación de energía con un total de ingresos de $2.749.950 y como ingresos tenemos los cargos de interconexión, la pérdida de transmisión con unas pérdidas del 5.30%, las compras de mercado spot dando un total de ingresos de $362.713. Lo que corresponde al flujo del proyecto, tenemos el EBIT multiplicado por 1 menos los impuestos del 25%, más las depreciaciones, los flujos de operación y el capital de trabajo menos el capital de trabajo. Vamos a tener un flujo de proyecto que va a dar una TIR al 17.43%. En el flujo de proyecto descontado con el WACC, podemos ver que tenemos un valor actual de $9.413.496 menos la inversión, nos va a dar una creación de valor de $2.537.161. Luego se estima la probabilidad de éxito del proyecto y la rentabilidad esperada por los inversionistas, que para esto en el estudio, ya una vez realizado y estudiado los valores de los activos a adquirir, la inversión a realizar mostrada en las tablas anteriores, así como los ingresos operativos, su estado de resultados, los costos de operación y usando la teoría de análisis de evaluación de riesgo, se realiza la simulación usando la herramienta RISC y muestra la siguiente gráfica, la cual muestra que la probabilidad de que no se obtenga el valor obtenido es de 46.3%, lo que es favorable para los inversionistas ya que les da seguridad en su inversión y el retorno requerido. También podemos ver las variables que perjudican a la TIR. Una es la salida no programada con un 15.65.4%, las pérdidas de transmisión un 16.20% y el tipo de cambio un 16.295%. Evaluar la probabilidad de insolvencia y los ajustes requeridos en términos de monto y costo del financiamiento
Se realizó una simulación de la cobertura de deuda con 5% de significancia, lo que arrojó que la cobertura de deuda es de 1.6176%, valor requerido generalmente por el sistema bancario y que apenas tiene un 5% de probabilidad de incumplimiento, lo cual es bueno para ambas partes, y con una kurtosis casi del 3%, indicando la simetría muy pronunciada como indica la figura. Evaluar la rentabilidad del capital sobre el capital obtenido por los inversionistas se realizó en la siguiente tabla, mostrando los niveles de las distintas variables que muestran la factibilidad de la propuesta, donde el índice de retorno del proyecto es de 1.369, con una cobertura de la deuda de 1.83 y con el crecimiento en las acciones para futuras obras de $3.756.000, lo que indica un índice de retorno del capital de 3.081. Se puede afirmar que la propuesta realizada en el estudio técnico y financiero puede llevar a realizar la obra siempre y cuando se cuiden los indicadores señalados, pero con el incremento de obras que sean necesarias para el proyecto, es posible que los indicadores no sean favorables, ya que se mantiene un riesgo latente en las pérdidas de potencia y de energía. Cronograma de trabajo. Se mantuvo el cronograma de trabajo desde la verificación de las fallas en los sistemas, la determinación de la inversión, determinación del capital de trabajo, establecer las fuentes de financiamiento, determinar los factores de riesgo, con un total de 190 días. Gracias por su atención.